Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Bienvenidos todos a este lugar. Bienvenidos también desde sus casas que nos están acompañando. Reciban una bendición especial de parte del Altísimo y damos gracias por el privilegio que nos da de compartir juntos estos temas. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de pedir y se os dará. La importancia de orar, llamémoslo así. Pedir y se os dará. Mateo 7, 7 al 11. Lo leímos esta mañana al principio. Dios no solo nos invita a orar, ha decidido obrar a través de la oración de su pueblo. O sea, Él obra a través de la oración de su pueblo. Entonces, la proposición que podríamos poner aquí hoy es que la oración no es un recurso opcional del cristiano. Ojo con eso. No es un recurso opcional, no es una opción. Hoy no siento orar, mañana de pronto o más tarde. No es una opción, es el medio establecido por Dios para participar en su obra y experimentar sus promesas. Es la única manera de experimentar las promesas de Dios. Por eso, ¿qué pasaría si un padre le dijera a su hijo, hijo, todo lo que necesites, ven y pídemelo? Pero el hijo nunca le pide nada. Después de algunos años el padre preguntaría, bueno, ¿por qué nunca me pidió nada, ayuda? Yo podía ayudarlo. Bueno, eso mismo parece preguntarnos Dios a nosotros. Mateo 7, 7 al 11, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, y también lo leímos al principio. En Mateo 7, 7 al 11, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. Jesús no está diciendo simplemente que Dios responde, porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Está declarando una respuesta. Siempre hay respuesta en Dios. Pero aquí el énfasis más está allá, más allá. Jesús no está diciendo que simplemente eso, que hay una respuesta. Siempre hay respuesta en Dios. Sino que Él está invitándonos a vivir dependiendo de Él. Entonces, en primer lugar, quiero hablar hoy 3.4 puntos importantes. Primero, Dios quiere que sus hijos oren. Aquí el mandato es pedid, buscad y llamad. Qué tremendo. La enseñanza utiliza una progresión en 3 niveles de intensidad. Pedid y se os dará, dice la primera parte de este capítulo, de este versículo 7. Este mandato representa la oración inicial. Pedid y se os dará representa la oración inicial y humilde. Este griego pedir en el original sugiere la postura de un inferior pidiendo a un superior, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Por eso es que la palabra dice pedir, reconociendo humildemente que necesitamos. Uno le dice si quiere, cuando usted quiere, le puedo ayudar lo que necesite, pero la persona pudo solucionar su problema y no necesitó de uno. Pero hay personas que son más humildes y dicen, sí, ayúdeme. Entonces, así es con Dios. Dios nos dice, no, pídeme. Es una actitud de dependencia de Dios. La segunda palabra es buscad y hallaréis. Dijimos que esto era progresivo. Dijimos que este aspecto es una enseñanza, una progresión en 3 niveles de intensidad. Primero, pedid. Segundo, buscad y hallaréis. Representa una búsqueda activa y proactiva. No se trata solo de solicitar algo, sino de indagar profundamente en el propósito y en el reino de Dios. Es indagar, buscar.
Entonces, el esfuerzo sostenido produce el hallazgo de respuesta y de sabiduría. Cuando hacemos ese esfuerzo de indagarle a Dios, ayúdame, tú sabes, tú conoces, mira, Señor, yo necesito esto y esto, y busque al Señor y lo vas a hallar. Entonces vas a tener una respuesta y vas a tener la sabiduría para esa respuesta. El tercer aspecto es llamad y se os abrirá. Dijimos que son progresivas en una manera intensa. El Espíritu Santo, esos tres niveles de intensidad. Entonces, el tercero es llamar y se os abrirá. Aquí representa la perseverancia. En el primero de pedir representaba la humildad y la dependencia. En el segundo de buscar está representando una búsqueda activa y proactiva. Y en el tercero representa la perseverancia y la insistencia. Llamad y se os abrirá. Es una perseverancia, insistir. Llamar a la puerta es como una ilustración de llamar a la puerta hasta que le abran. Llamar a la puerta a quien tiene la intención de entrar. Es como esa intención de que yo necesito tu ayuda. Quiero entrar a recibir esa bendición. Denota una postura de fe inquebrantable que sigue siendo a pesar de los obstáculos o a pesar de las demoras, porque a veces se demora la respuesta. Entonces, no es una sugerencia en estas invitaciones que Dios nos hace, es una invitación del Padre, es un mandato, mis amados. Dios no necesita nuestra oración. ¿Cómo así? Dios no necesita nuestra oración porque ignore nuestras necesidades. Más bien nos invita porque desea relacionarse con nosotros y a través de nosotros actuar. Él quiere que seamos parte de mostrar su gloria, de ver su gloria, etcétera. Es como cuando un padre disfruta cuando su hijo conversa con él. Qué triste como padre que los hijos no hablen con uno y se comuniquen. Pero el padre disfruta cuando su hijo conversa con él y aunque ya conozca lo que necesita, entonces en la conversación, eso es lo que el Padre Celestial espera de nosotros. Que estemos en una conversación, comunión. Dios quiere que ore, que pase tiempo orando, porque el éxito de nuestra vida espiritual depende de mi oración, depende de nuestra oración. Oh Dios, Señor, que no tengamos esa desagradable sorpresa de saber que no utilizamos bien el recurso de la oración para vivir a plenitud aquí en la tierra. Que no sea tarde, que nos sorprendamos que tenemos unos recursos tan poderosos y no los usamos. Por eso en Lucas 11:1 los apóstoles oraban y decían, Señor, y uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué tremendo. Señor, enséñanos a orar. Y dice en Juan 14:13 al 14, Juan 14:13 al 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Qué visión Dios nos está dando. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ya otra vuelve y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La última vez, hace 15 días que enseñé acá, prediqué, también hablábamos de que en este pasaje 7 veces el Señor nos daba ese mandato de orar y el contestar. Y aquí resalta, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dios nos ha dado esa visión, hemos tenido esa visión de un Dios que está rogando a sus hijos que oren, oren, oren. ¿Cómo respondo yo a ese llamado? Podemos decir como Pablo, cuando el Señor le habló, Hechos 26:19, hay una palabra ahí dando su testimonio a Pablo, dice, y no fui rebelde a la visión celestial. El Señor te manda a orar, tú has sido rebelde para no hacerlo. Repito otra vez, si hay dolor en el cielo, será de que hayamos pasado tanto tiempo, hayamos pasado tan poco tiempo en intercesión o tanto tiempo haciendo tantas cosas sin orar. Esa será la sorpresa, que hayamos pasado tan poco tiempo en intercesión verdadera cuando estábamos en la tierra. Mis amados, Dios es tan amplio en la oración. Dice el Salmo, en Salmo 2:8,
el alcance de la oración es muy amplio. Es como todo, mis amados. Es como cuando el dar al Señor, no damos porque no tenemos, pero no tenemos porque no damos. Igual en la oración. No tenemos muchas respuestas porque no oramos. Pero yo oré esta mañana 5 minutos. De las 24 horas oraste 5 minutos para el Señor. Esa es tu relación con Dios. Entonces, por eso dice Salmo 2:8, pídeme otra vez y todo lo que pidieres yo lo daré. Pídeme y te daré por herencia que las naciones. Hay misioneros que han orado por países y han llegado a esos países y han impactado ese país. Miles de testimonios de misioneros. Entonces recuerde siempre esto. La oración no cambia el corazón de Dios. Cambia el corazón del Hijo que se acerca al Padre. La oración no cambia el corazón de Dios. Por eso no podemos convencer a Dios. Cambia más bien nuestro corazón. La actitud es de acercarnos al Padre. Segundo aspecto, quiero hablar hoy. Dios ha decidido obrar por medio de la oración. Es un mandato, ahora Dios ha decidido obrar por medio de la oración. Y hablamos, por ejemplo, de grandes predicadores, por ejemplo, pero muchos oran poco. Y esos predicadores, igual nosotros como predicadores, muchas veces nos mofamos y decimos, que Dios cómo me bendice. Pero ni siquiera, si no oro, ¿cómo Dios me va a respaldar? Ese es como cuando uno da conferencias, ciclo de conferencias en las ciudades o en otros lugares. La ventaja y el peligro, además, es que uno va a la misma conferencia la puede dar en 10 lugares en una semana. La misma. Entonces, como ya es la misma, pues uno ya sabe el tema, conoce los detalles y todo, y qué unción, pero el peligro está que no depende de Dios. Se vuelve un profesional de la palabra. Pero, ¿cómo ver resultados? ¿Cómo saber que Dios está obrando? Entonces, un predicador que ora poco puede ver algunos resultados de sus labores, pero si obtiene resultados, entonces es que alguien ora por él. Eso lo descubrí también. No es el que el predicador ora tanto, sino que otros están orando por el predicador. Y el fruto viene de la oración, no del predicador. Dios nos está llamando inclusive a los predicadores, a todos, acordémonos que todos somos predicadores del reino. Y todos somos ministros del evangelio. Y todos somos siervos en las manos del Señor. Entonces, mis amados, que el fruto de nuestra oración se vea reflejado en lo que hacemos. Qué sorpresa tendrán algunos predicadores cuando el Señor dé la recompensa conforme a sus obras. No, pero usted no hizo mucho. Pero mire, se salvaron tantos. Pero mire, todo lo que se hizo y se fue. Y eso hasta Dios me usó, me usaste cuando te me ministré semejante cantidad. Pero usted oró esa mañana. Es que no tenía tiempo. Ya sabes que estaba comprometido con tantos eventos. ¿Sabe por qué pasó eso? ¿Sabe por qué el Señor lo respaldó tanto? ¿Y por qué estas personas lloraron en esa predicación suya? Mire aquellas mujeres estaban clamando por usted, llorando para que lo respaldara. Mira aquellos hombres doblando rodilla para que usted lo respaldara al Señor. Qué sorpresa tan terrible para un predicador pensando que era por él. Doy un ejemplo predicador, pero para todos nosotros. Si eso pasa con los predicadores, ahora nosotros. Hermanos, bueno, ahí 2 Corintios 5:10 dice que cada uno recibe según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Entonces,
No podemos decirle, Señor, Señor, es que estos son mis convertidos. Yo fui quien dirigí la misión y que llevó a todos a un redil. Yo hice la predicación, la invitación, la persuasión. Pero podemos decir, Señor, yo fui quien hice la oración. Qué tremendo. Entonces, mis amados, entendamos algo. No es la actividad. Puse como ejemplo al predicador, pero podemos dar como ejemplo cada uno de nosotros. No es la actividad que produce fruto, es Dios. Es Dios el que da el fruto a través tuyo, por tu comunión, por tu insistencia en el trono. Dios responde a la oración. Cada convertido es el resultado de la obra del Espíritu Santo en respuesta a la oración de algún creyente. Cada silla se llena cuando hay alguien que está orando, verdaderamente, intercediendo, clamando. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que tratamos de hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo real de la vida? Sin duda deseamos más que nada dar abundante fruto en el servicio del Maestro. Dios quiere ayudarnos a sostenernos esa realidad. No es por posición, no es por prominencia ni poder, es por ser siervos útiles en las manos del Señor. Para que algún día el Señor te diga, ven, buen siervo y fiel. Para que algún día el Señor te diga, ven, buena sierva y fiel. Es a Él, es con Él. Por eso, si no buscamos posición y preeminencia, entonces debemos orar en abundancia. Dios puede hacer más por medio de nuestras oraciones que por medio de nuestro activismo, de nuestra predicación inclusive. Una vez dijo Gordon, un escritor, dijo, una vez se ha orado, se puede hacer todavía más, pero no se puede hacer más que orar hasta que se haya orado. Una misionera por allá en la India estaba afligida a causa del fracaso de su vida y de su obra. Se fue misionera y como que no había resultados. Estaban en un grupo, en una misión. Era una persona fiel, era una persona devota. Iba y salía con actividades para todo lado, pero no había casi conversiones. No había resultado de su ministerio por alguna razón. Pero como que el Espíritu Santo le decía, ora más. Ora más. Pero ella resistió la sugerencia del Espíritu Santo por algún tiempo. Bueno, al fin, dice ella, aparté un rato diario para la oración. Un tiempo de calidad con Dios. Lo hice con temor, temiendo que mis compañeros pensaran que estaba tratando de escabullirme del trabajo. A poco empecé a ver que algunas personas recibían a Cristo como su Salvador. Y entre más oraba y dedicaba tiempo al Señor en sus tiempos secretos con Dios, llegó el momento que todo el distrito parecía que como que se despertaba a esa realidad donde ella se encontraba. Y los otros misioneros también fueron bendecidos como nunca antes y empezó un fuego tremendo en ese entorno. Mis amados, Dios quiere avivarnos. No nos conformemos con poco. Joel 2:28. Dios prometió, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dios no hace acepción de personas. Si alguien desea aceptar sus condiciones, Él está, por su parte, dispuesto a cumplir sus promesas. Él está dispuesto a cumplir su palabra con nosotros. Que su palabra penetre en nosotros de tal forma que haya vida, que nos libre de vivir una vida religiosa. La vida con Dios es una relación permanente, constante, activa, no religiosa, no es de señalamientos, es algo tan natural, es algo tan normal y es algo tan voluntario.
Esa es la vida de Dios. Porque a medida que tú te metes con la palabra, el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón. Yo no te puedo señalar a ti nada. Te ayudo a causar cosas. Pero lo más lindo es que el Espíritu Santo es el que te guía, te orienta, te da las fuerzas, te da el poder. Lucas 24:32 dice aquí que no arde, porque a veces pasa eso cuando escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu habla a tu corazón y dice Lucas 24:32 y se decía en el otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese ardor, ese poder puede ser nuestro, mis amados, simplemente pidiéndolo. Claro que hay condiciones, pero usted y yo podemos cumplirlas por medio de Cristo. Es someternos a Él. Recuerde esto, lo que la oración inicia, ningún esfuerzo humano puede producir. Lo que usted inicia en la oración, ningún esfuerzo humano lo puede producir, solo el Señor. Por eso no podemos ser conformes en las cosas de Dios. No podemos limitarnos con lo poco. Él te ha hecho digna, Él te ha hecho digno, Él te ha valorado, Él te ha levantado, Él te ha sostenido, Él te pone en gracia. ¿Acaso no dice la palabra? Tú eres mi escudo y mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es nuestra realidad. Si andamos menos que eso, entonces no tenemos fe o estamos batallando en la fe. Tercero, ¿por qué oramos tan poco? Entonces, mirando todo esto, ¿por qué oramos tan poco? Tres razones por qué oramos tan poco. Primero, confiamos demasiado en nosotros mismos. Estamos confiados en nosotros mismos. Es que yo puedo. Cuando usted tiene una situación, ¿a quién acude primero? Ay, mire, es que lo que me puede ayudar es Ernestino. Y entonces acudimos donde Ernestino. Y resulta que el compadre no nos pudo ayudar. Y empezamos a buscar quién. Y se nos olvida de quién somos. Nos olvida las promesas que nos dijo, clama a mí, yo te responderé. Se nos olvida que acabamos de leer, cualquier cosa que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque confiamos en nosotros y no en Dios. Dice en Salmo 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, wow, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Cuál es su maldad? Su egoísmo, su orgullo. Se mantuvo en su propio interés. Algunos creyentes nunca se preocupan de presentar ni aún los pequeños detalles de sus propias vidas a Dios en oración. No se preocupan ni por presentarse a sí mismo a Dios. De cada 10 cristianos, 9 nunca piensan en orar por los perdidos. Eso es una realidad actual. La mayoría de las oraciones de los cristianos están orando por sí mismos, no por los perdidos. Qué triste realidad. Y yo, Señor, y mi... Hay tiempos, sí, como hemos orado y hemos hablado mucho, de enfrentar nuestra vida al Señor. Ese es el avivamiento. Pero también hay tiempos que el Espíritu nos pone a interceder por otros. ¿Quién puede interceder por el pecador que no conoce a Cristo? ¿Cómo va a hablar con Él? Él habla a su manera a Dios, pero el Dios verdadero no lo escucha porque no es de Él. Tú eres de Dios, entonces te escucha a ti. Si te escucha a ti, ¿por qué no intercedes? Porque no puede hablar con Dios. Por eso uno se asombra de la resistencia a los cristianos a orar. Quizás es porque nunca han experimentado o oído hablar de las respuestas convincentes en la oración. ¿Por qué oramos tan poco? Estamos en el tercer punto. Primero, por tres razones. Primera, confiamos demasiado en nosotros. Segundo, dudamos de las promesas. Deseamos hacer palpable a cada corazón y a cada conciencia el poder de la oración. Muchos dicen, no, es que esto es imposible. Nos atrevemos a decir, es imposible. Cuando la palabra dice, para Dios,
Todo es posible. Pero nuestras acciones o nuestra mente o pensamientos decimos, ay, no, 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 es que eso no, eso es difícil. Ay, no, eso es imposible. Eso no puede ser. Yo no puedo hacer eso. Por más trágica, por más oscura, por más oposición, por más adversidad, Dios está superior a todo. Cuando tú miras al Señor en medio de todas las trágico o nuestra tragicomedia, como decimos, por más difícil que sea, por más hondo que tú veas, por más oscuro que tú veas las cosas, Dios es más poderoso sobre todo ello. Pero es que el problema es la oración. Por eso nos oramos poco, porque nos parece como imposible que Dios sea superior a eso. Que Dios sí me saque de ese fondo. Que Dios sí me levante. Y que yo pueda caminar en victoria. Firme. Aquí estamos en pie y levantados para la gloria de Dios. Porque conocemos a un Dios todopoderoso. Mis amados, dudamos de las promesas de Dios. Porque si los hombres no quieren creer y obrar como resultado de las promesas y las órdenes de Dios, ¿cómo podemos esperar persuadirlos con exhortaciones humanas? Si no se dejan persuadir por el Señor, por más de que usted le diga, crea, crea, mire, crea. Tiene que haber un reconocimiento personal para creer. Y es tan personal. Yo me puedo matar la vida diciendo, crea. Pero si usted no quiere creer, todo le va a pasar imposible, pues ni modos. Pero bueno, usted dice, Señor, ayúdame. ¿Se acuerda que los cristianos dijeron eso? Enséñanos a orar. Mis amados, recuerda, mire que le dijo el Señor hablando a sus discípulos. Recordemos esta charla cuando Jesús habló con los apóstoles, que le preguntó si creían que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Y dice, y luego añadió ahí Juan 14:11. Si no me quieren creer a mí, no hay problema. Dice, si no, creedme por las mismas obras. De otra manera, creedme por las mismas obras. Era como si dijese, si mi persona, mi vida santificada y mis palabras de vida no consiguen que crean ustedes en mí, si mi testimonio ustedes no van a creer, entonces miren lo que yo hago. Esto, lo que yo hago, sin duda será suficiente para que ustedes crean. Crean por lo que yo hago entonces. Pero crean. Hay un Dios poderoso que lo puede hacer. Y luego les prometió que si querían creer, harían aún obras mayores que aquellas. Obras mayores. Y fue después de decir esto que hizo las maravillosas promesas que leíamos nosotros con respecto a la oración. Dios sacó esa palabra. La inferencia que podemos sacar es que aquellas grandes obras solo se pueden realizar como resultado de la oración. Si dejamos de creer en las extraordinarias promesas de Dios respecto a la oración, no las vamos a creer por amor a la obra de Cristo. Entonces, mis amados, las grandes obras, dice que haremos mayores obras que las que Él hizo. Haremos las grandes obras que Jesús está haciendo por medio de ellas, es por medio de la cooperación de la oración. Y la tercera razón por la cual oramos poco es que no hemos entendido el privilegio. ¿Qué privilegio tenemos? Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¡Wow! ¿Cuánto espíritu de súplica hay en usted? Pondré mi espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Se acuerda que dice que si no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros? ¿Cuánto espíritu de súplica hay en usted? Sin duda tenemos que conseguir que este Espíritu de Dios, tenemos que asegurarnos de Él, que esté en nosotros. Pero el problema es que para muchos, sin embargo, no están dispuestos a pasar el tiempo en súplica al Señor. Entonces Dios tiene que retirar su Espíritu y pasaríamos a ser parte
del número, como dice en Efesios 4:30, que resisten al Espíritu Santo porque no quieren buscar a Dios, no quieren suplicar y depender de Él. Posiblemente lo apagan, como dice Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. ¿A quiénes Dios les da el Espíritu Santo? Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice la palabra que a los que le pidan. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude para fortalecernos en esa realidad. Por eso decimos que no hemos entendido el privilegio. Tenemos el Espíritu Santo a favor nuestro. Tenemos la ayuda del Señor para levantarnos en oración. Mis amados, para que alcancemos metas, propósitos en Dios. Tú tienes un llamado. No, y aquellos que no pueden tener el privilegio de servir a Dios en alguna parte del mundo, porque he llamado misioneros y todo eso, pueden, sin embargo, traer y ser parte de bendición a la iglesia y a su entorno donde viven. Me preguntaban hoy, ¿dónde vivimos? ¿Qué estamos haciendo? Eso se logra con oración. Tal vez Dios no nos ha llamado a ir al África o a ir a otro país a predicar y a hacer misiones, pero te ha llamado a ir al vecino. Te ha llamado a interceder por la iglesia. Te ha llamado a interceder por otros. No es espléndido que nuestras oraciones puedan traer lluvias de bendición. Cuando oramos aún por las naciones o cuando oramos por la nación, pero también cuando oramos por nuestro entorno. ¿Acaso Jesús nos dijo, Mateo 18:20, allí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Entonces, mis amados, lo que es posible en otros lugares, Dios lo hace aquí. No hay acepción de personas. Él desea bendecirnos, Él desea derramar su espíritu sobre nosotros. Gloria al Señor. Si tuviéramos interés auténtico por la condición de los que se pierden, si entendiéramos esa realidad de los que se pierden por millares en muchos países y decenas de millares en todo el mundo, si usted tuviera conciencia de cuántos se pierden aquí en Bogotá, por dar un nombre de una ciudad, ¿nos abstendríamos de orar? La persona que tiene conciencia de ello va a sentir más necesidad de orar. Sin duda pensamos muy poco de orar, porque si no, oraríamos más. Ya lo leímos, pedid y se os dará, dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, nos dice Dios, un Dios todopoderoso y amante, y apenas hacemos caso de sus palabras. Y si pedimos, estamos pensando es para nosotros mismos. ¿Cómo estar bien yo? ¿Cómo ser prosperado yo? ¿Y cómo ser bendecido yo? Y el yo, y el yo, y yo. Para después levantar cabeza y mirar por el hombro a otro. Así no es con Dios. Dios sí te quiere bendecir y prosperar porque esa es la promesa para todos. Pero Dios te quiere bendecir y prosperar para que tú seas bendición. Recuerde siempre, la falta de oración nos revela falta de tiempo. Recordemos esa palabra. La falta de oración nos revela falta de tiempo. Perdón, la falta de oración no revela falta de tiempo. La falta de oración no revela falta de tiempo, revela falta de dependencia de Dios. No es que tengamos o no tengamos tiempo, es que no queremos depender de Dios. Cuarto aspecto creo que es, sí, cuarto. Entonces, dijimos en el tercero, es porque nosotros oramos tan poco. Y ya vimos 3 razones. Segundo, Dios ha decidido obrar por medio de la oración. Ahora vamos a ver el cuarto aspecto. La oración
transforma al que ora y al mundo. ¿Tú quieres una vida transformada? Ora. Porque, ¿cómo es que dice que anda con la miel? Algo de le pega. El que anda con Dios, pues se va a notar. La oración transforma al que ora. Y es verdad. Los convertidos de los países paganos nos avergüenzan a veces. Voy a dar dos ejemplos rápidos. Por ejemplo, en un campamento en la India, una coordinadora misionera, mirando desde su tienda a medianoche, se sorprendió al ver que había una luz encendida en una de las tiendas de las chicas de ese campamento, algo contrario a las reglas. Iba a regañarla, se fue para regañarla, pero encontró a la más joven de ellas, una chica de 15 años, arrodillada en un extremo de la tienda, con una candela de cebo en su mano y una lista de nombres para interceder por ellos. Tenía 500 nombres en la lista, 500 de las 1.500 chicas de la escuela de esa misión a la que pertenecía. Hora tras hora fue presentando los nombres delante de Dios, 500 nombres que tenía en su lista. No es de extrañar que la bendición de Dios cayera sobre estas chicas y sobre quien quiera que éstas habían puesto en su lista de oración. Bueno, es un ejemplo, un extracto, pero el testimonio es que hubo un impacto terrible en toda esa escuela. Cambios tremendos en las chicas, pero porque había otros orando con lista en mano por ellas. Otro ejemplo, el pastor Dean Limei de la China tiene los nombres de 1.100 estudiantes en su lista de oración. Gente orando por otros. Y no que eran todos los cristianos, no. Los 1.100 estudiantes en su lista de oración. Muchos centenares han sido ganados para Cristo por medio de sus oraciones. Eran estudiantes ateos, estudiantes que no querían saber de Dios. Y tan decididos y sólidos son sus convertidos que docenas de ellos han entrado en el ministerio cristiano. De la nada, no veía opción, pero sacó la lista y dijo, voy a orar por estos y estos y estos. Y Dios empezó a cambiar a esas personas. ¿Sabe por qué no vemos prosperidad? ¿Sabe por qué no vemos crecimiento? Por nuestra falta de oración. Dios nos está llamando a una realidad, a ser aquellos intercesores. Sería fácil ir añadiendo historias tan asombrosas e inspiradas como estas para mostrar las bendiciones obtenidas por medio de la oración, pero no hay necesidad. Hay miles de testimonios, tremendos testimonios que cambiaron inclusive una cultura entera. Pero Dios lo que quiere es que usted ore y que yo ore. Que oremos, oremos, oremos. No necesitamos mirar tantos ejemplos. Dios está esperando que usted sea un ejemplo de vida, un ejemplo de oración, un ejemplo donde Dios muestra su gloria en su vida y en su alrededor. Si hay alguna bendición para Colombia, podemos conseguirla. Pero hay algo más que esto. Si hay alguna bendición en Cristo, podemos conseguirla. ¿No dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¡Qué bendición ya tenemos! El almacén de bendiciones está lleno a rebosar. La llave es la oración y la fe. Y la fe es la que da vuelta a esa llave y abre la puerta y reclama las bendiciones y entra a ese almacén de bendiciones. Nos dice la palabra en Mateo 5:8, bienaventurados de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo ves a Dios? Es cuando tú oras correctamente. Vas a ver a Dios porque tú entras a su presencia. Recuerda todos nuestros fracasos anteriores, nuestra ineficiencia, nuestra insuficiencia, toda nuestra infructuosidad en el servicio puede ser eliminada ahora, de una vez y para siempre, si damos a la oración el lugar que le corresponde. Empecemos a hacerlo desde hoy. No espere un día más conveniente o el día más conveniente para hacer hoy, empezar a orar. ¿Cómo anda tu relación con Dios? Eso determina la oración. Todo lo que vale la pena conseguir puede conseguirlo, puede ser logrado, depende de las decisiones que hagamos.
Porque verdaderamente Dios es maravilloso, hace cosas maravillosas. Y una de las cosas más maravillosas acerca de Él es que pone a nuestra disposición la oración de fe, la oración del que cree, la oración de un corazón completamente limpio, la oración de alguien que falla, comete errores, pero viene a Él y nunca falla. Entonces, Dios nos ha dado su palabra de ello. Y con todo es mucho más sorprendente que nosotros como creyentes debemos obedecer, porque hay muchos creyentes no crean la palabra de Dios y no tienen interés en poner a prueba a Dios. Cristo dijo, en todo, en todo. Cuando Cristo es todo y en todo, como dice Corintios 15:28, cuando eres el Salvador, cuando eres el Señor y Rey en nuestro ser, entonces realmente Él es el que ora por nosotros. Podemos entonces entender Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Que no es maravilloso eso? Unirnos con Jesús cuando oramos. Oh, que pudiéramos conseguir que el Señor Jesús se maravillara, que Jesús se maravillara no de nuestra incredulidad, sino de nuestra fe. Mateo 8:10, cuando nuestro Señor se maravillara de nosotros, diría, verdaderamente, no he encontrado tanta fe aún en Israel, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice al final. Que el Señor se maraville de ti por ello, porque tú buscas en oración. No ha venido el Señor para poner fuego a nosotros. Estamos ardiendo. Dios no hace acepción de personas. Que Dios nos ayude. Como dijo Filipenses 1:2, para mí el vivir es Cristo. Por eso, mis amados, el fracaso de la oración se debe a una falta de oración. Solo los de puro corazón pueden ver a Dios. Dice 2 Timoteo 2:22. Aquellos que de corazón limpio invocan al Señor pueden con confianza esperar su respuesta a sus oraciones. ¿Qué avivamiento podemos empezar? ¿Qué gran bendición podríamos descender sobre nosotros si todos los que oyen hoy estas palabras reclamaran la plenitud del Espíritu Santo ahora? Si todos aquí reclamamos que el Señor nos use, que nos llene, que nos avive. ¡Wow! ¡Qué gran avivamiento tendríamos en nuestra congregación! Ahora sí ve claro por qué Dios quiere que oremos. No es porque todos los que vale la pena depende de la oración. Todo depende de la oración. Aleluya. Hay muchas razones para explicar por qué no recibimos algo que pedimos, pero una se destaca debidamente ante nosotros. Si pedimos algo y no lo recibimos, la falta está en nosotros. La falta está en nosotros. Y esto Dios me ha estado enseñando estos días. La falta está en nosotros. Cada oración no contestada es como un aviso que nos llama la atención a que busquemos nuestro corazón para ver lo que hay allá en desorden, lo que está ahí en desorden dentro de mí. Porque la promesa, Dios ya la dio, es indudable, es clara. Juan 14:14, si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué no contesta? Miremos nuestro corazón más bien, no miremos a Dios. Señor, ¿usted por qué no me contesta? ¿Y usted por qué es así conmigo? ¿Y usted por qué? Más bien al contrario, ¿cómo soy yo con Él? ¿Qué hay desorden en mi corazón y en mi vida? Mis amados, en realidad el que ahora no pone a Dios a prueba, sino que pone a prueba su propia vida espiritual. Recordemos esto. En realidad el que ahora no pone a Dios a prueba, sino que pone a prueba su propia vida espiritual. Porque las rodillas dobladas producen vidas levantadas para la gloria de Dios. Recuérdalo. Las rodillas dobladas producen vidas levantadas para la gloria de Dios. Entonces concluyo diciendo, como al principio leí Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad hallaréis,
Llamad y se os abrirá. La pregunta es, ¿qué estás dejando de recibir? ¿Por qué? ¿Por qué no lo has pedido? ¿Qué personas necesitan que comiences a interceder por ellas? ¿Qué personas necesitan de tu oración? ¿Qué cambiaría en esta iglesia si todos decidiéramos orar con perseverancia? Imagínate todos orando con perseverancia, ¿qué cambiaría en esta iglesia? Recordemos, y termino con esta frase. Jesús no solamente enseñó sobre la oración, Él vivió una vida de oración y hoy sigue intercediendo por nosotros. Él nos dio el ejemplo, una vida de oración. Pedid es el mandato. Los invito a que fortalezcamos este tiempos de calidad con Dios, no como obligación, sino como un privilegio. Oremos. Padre, aquí estamos ante ti, reconociendo, Señor, que sí hemos faltado a esos tiempos de calidad de oración. Tú nos llamas y nos dices y nos recuerdas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. Siempre hay respuesta en ti. Pero tú nos llamas a orar no como una obligación, sino como un privilegio, y el privilegio mayor es para nosotros. Gracias, Señor, por hacernos partícipe y parte de tu reino y de las bendiciones de tu reino. Gracias, Señor, por hacernos parte de esa gran realidad. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu espíritu. Cambia nuestra historia. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a crecer en esa realidad contigo, a ser parte fundamental del reino de Dios para crecimiento, para desarrollo del Evangelio. Y que empecemos a orar por nuestra comunidad donde estamos, para que haya cambios. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Somos tus hijos, tenemos todos los beneficios tuyos. Permítenos crecer en esa realidad de comunión contigo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengan una semana victoriosa. Muchas gracias por este tiempo. Amén.